Y es precioso que en ese momento en donde nuestro corazón está lleno de angustia, lleno de tristeza, lleno de agonía, en ese preciso instante Dios lanza una palabra como la que tiene para ti en esta tarde. Hemos puesto por tema esta predicación: no es para muerte, sino para gloria de Dios. Mientras hasta esta hora en este día tu corazón estaba esperando algo negativo, Dios, en este momento que la paz te había sido robada, en medio de esa situación tan dolorosa que tú estás atravesando, trae esta respuesta para ti. Y la respuesta de Dios se convierte en un bálsamo que cuando lo disfrutas, por eso el salmista David: cuán dulce es a mi paladar tus palabras, Señor. Son tan dulces como lo es la miel, porque en ella encontramos aquello que nosotros necesitamos. Quizás tú en este día ya estabas pensando: tengo que buscar a quién dejarle el testamento. ¿Qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté? ¿Qué va a ser de la casa? ¿Qué va a ser de mi esposo? ¿Qué va a ser de mi esposa? Pero cuando tú estás así y recibes una palabra como la que Dios tiene para despejarte hoy todas las dudas, es como para que tú hoy comiences a darle un aplauso a Cristo. Amén. Pero déselo fuerte, dígale a Dios: gracias, Señor, porque mi situación, mi condición no pasa desapercibida ante tus ojos. ¿Te cuento algo? Cuando mi mamá fue diagnosticada con diabetes, yo me enteré que mamá tenía diabetes alrededor, ¿qué será, mamita? Aquí estás, como 15 años después de que te dieron el diagnóstico. Y yo me di cuenta porque ella tenía tanto miedo que no nos decía a su familia. Pero el día que yo voy al médico y se equivocan de Sara y me dan el diagnóstico como si yo fuera mi mamá, yo me asusté. Yo dije: a ver, alto, yo no tengo esa enfermedad. ¿Cómo que no? Pero si tú tienes 15 años con esta enfermedad. Y llego, yo hablo con mamá, revisan, se dan cuenta que es ella, no yo. Y yo me quedaba meditando en esto mientras trazaba esta palabra. ¿Cuántas veces ha venido un diagnóstico y hemos cargado por tantos años el miedo a la dificultad? Pero qué precioso es Papá Dios, que en Él siempre encontramos la respuesta. Y me gusta mucho cómo nos lo narra Juan capítulo 11 verso 4. Y oyendo Jesús dijo: hay un Dios que oye lo que te está pasando. Hay un Dios que aunque tú no estés en la iglesia, Él está percibido a lo que el médico te está diciendo, iglesia. Hay un Dios que está ahí parado al lado tuyo cuando te está yendo mal en tu trabajo, y Él está escuchando. Y dice esta palabra: y oyendo Jesús dijo: esto que tú estás viviendo, en este caso de la enfermedad, no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Qué precioso es Dios cuando, viéndonos en una condición como esta, la mirada de Dios comienza a abrazarnos de una forma tan especial que tú tienes que comenzar a disfrutarlo ya. A veces nos ahogamos en un vaso de agua y no encontramos la salida. Pero hoy te quiero hablar de un personaje bíblico que tú lo conoces muy bien. Yo sé que quizás también las personas que están en redes sociales lo conocen muy bien. La palabra de Dios nos narra que Lázaro y su familia estaban viviendo algo muy tremendo en su vida. La palabra de Dios nos dice acerca de Lázaro, Marta y María, que precisamente el capítulo 11 nos empieza a contar muchos detalles acerca de ellos. Dice el verso número 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y ahí viene un paréntesis. Y fíjate muy bien, pon mucha atención a este paréntesis, porque va a marcar mucho la predicación del día de hoy. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y le limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La palabra de Dios nos narra este precioso
momento, y vas a decir, pero ¿por qué precioso momento, hermana? Pero lo que les estaba pasando era algo terrible. Lázaro estaba enfermo de muerte. Lázaro estaba pasando un momento muy duro, cuando la palabra de Dios nos narra tantos detalles acerca de la relación de Lázaro con Jesús. La palabra de Dios dice que él era un amigo de Jesús. Y no solamente que era un amigo como el que usted y yo tenemos y a veces no le hablamos para nada, sino dice la palabra de Dios que Jesús le amaba. Cuenta la palabra de Dios que en ese momento donde Marta y María ven al hombre que es el sustento del hogar, ven al hombre que es el que era el que salía al frente. Recordemos que la mujer en esos tiempos no era tomada en cuenta. Incluso cuando no había un hombre en las familias, todo lo que poseían podía ser tomado por cualquier otra persona y podrían dejar esas mujeres en el desamparo. En ese momento donde ellas no encuentran salida, se acuerdan que tienen un amigo que se llama Jesús. Y en ese momento, cuando aprieta el zapato, estas mujeres rápidamente mandan llamar a gente, dice sus hermanas Marta y María, y le mandan decir: córrele, vayan y avisen a Jesús y búsquenlo donde lo encuentran, que Lázaro. Pero hace una pausa. Me encanta la redacción de la Biblia. Esos puntos y comas tienen mucho que decirnos. Le dicen que Lázaro, el que amas, no cualquier Lázaro, el que tú amas, Jesús, está enfermo. Es necesario que tú vengas aquí. ¿Te has puesto a pensar? Yo sé que has escuchado esta historia bíblica en gran cantidad de ocasiones. Han venido muchos predicadores a este altar a hablarnos de esto. Quizás tú que estás en redes sociales lo has visto predicar en bosquejos una y otra vez. Pero ¿te has preguntado por qué Dios en el verso siguiente, en el 2, hace un paréntesis? ¿Te lo has preguntado? Nos hace un paréntesis y este paréntesis se detiene específicamente en una mujer. Y esa mujer es María. Este paréntesis nos dice María, aquella María que cuando estuvo a los pies de Jesús con sus cabellos, estuvo ungiendo los pies del maestro. Hace precisamente esta pausa mientras dice la palabra de Dios, y eso nosotros lo podemos ver en la Biblia cuando habla acerca de Marta, la afanada, y María, la que ungía. Lo hemos leído tantas veces como mientras una se obsesionaba con el quehacer de la casa, con que todo saliera a la perfección, con que todas las cosas fueran hechas correctas, había otra que había optado por llevarse, dice la Biblia, la buena parte. Pero ¿por qué en el momento de la prueba? ¿Por qué en el momento de la dificultad? ¿Por qué en el momento de la tribulación la palabra de Dios nos deja este paréntesis? ¿No te parece extraño? ¿Te habías detenido acaso en el verso número 2? Yo sé que en los libros lo sabemos, los que lo leemos, lo que viene entre paréntesis regularmente no se lee con tu boca audible, lo lees hacia adentro. Es para que tú te enteres. Pero si tú lo estás leyendo al público, tú los paréntesis tienes que brincarlos y pasarte hasta el siguiente verso. Pero la Biblia fue escrita de una forma preciosa y poderosa, y si lo está dejando en el verso número 2 aquí plasmado, es con un propósito. Es para que tú veas la reacción que María tuvo en medio de una situación difícil. Y yo sé que quizás hoy te vas a sentir identificado. María la espiritual, María la que no dejaba pasar la oportunidad de estar en los pies de Jesús, que nadie le robara la buena parte. Dios quiere tratar algo también con su vida. Si le das lectura a todo este capítulo 11, y fíjate, lo he leído en tantas ocasiones y es la primera vez que me detengo en un paréntesis. Lo había leído en tantas ocasiones, pero me sorprende mucho cómo este par de mujeres desesperadas, mujeres que eran amigas de Jesús, que conocían los milagros, los prodigios, el motivo por el cual Jesús había venido a esta tierra, sabían que había un Jesús que podía llegar y con solo una palabra levantar a su hermano del lecho de la muerte. Estas mujeres, narra la palabra, desesperadas, mandan decirle: Jesús, Lázaro, el que amas, está enfermo. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios: tú me amas? Y mira el diagnóstico.
me amas y mira mi economía. Tú me amas y mira cómo está mi padre, cómo está mi madre, cómo está mi hermano, cómo está mi hermana. Tú me amas y aquel que amas te necesita. Pero la palabra de Dios me sigue recalcando ese paréntesis en el cual se refiere a María. Cuenta la Biblia, si tú te pones a leerla, que Jesús estaba teniendo un recorrido hacia Judea y él pensaba tardarse 2 días, y de pronto cuando él recibe el aviso, la llamada de auxilio, el muévete rapidito, decide tardarse 2 días más. Santo. ¿Tú crees que Jesús fue malo? No, yo creo que no. ¿Tú crees que a Jesús no le interesaba que vinieran con tanto fervor a decirle: aquel al que tú amas, córrele? La mente del hombre discierne y puede decir: es para que saliera corriendo de inmediato, porque no era cualquier persona, era ese amigo que tanto él amaba. Pero aún en medio del tiempo, mi hermano, mi amigo, que Jesús tal parece que se entretiene en otra cosa o que se demora, hay un plan y hay un propósito. 2 mujeres, Marta y María, la afanada y la espiritual. 2 mujeres estaban clamando que Jesús viniera a su auxilio. Pero la Biblia en este capítulo da mucho hincapié a María. La palabra de Dios nos dice que precisamente ellas estaban viviendo un proceso de esos pesados, de esos duros, de esos procesos de los cuales nosotros, cuando todo va muy bien, podemos decir: yo creo en Dios, le creo a Dios, confío en Dios. Pero cuando el zapato aprieta, pero cuando el dolor viene, pero cuando el refri está vacío, cuando tu mamá está en cama, cuando tu marido está postrado, podemos decir verdaderamente que creo cuando necesito creer. Y fíjate a dónde te estoy llevando. La palabra de Dios nos lo narra de una forma tan preciosa al referirse a esta historia. Dice la historia que al cabo de este tiempo Jesús por fin emprende camino y va en camino a auxiliar a Lázaro, que estaba en Betania. Y Betania estaba cerca, dice verso 18, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano, porque él había muerto. Verso 20. Entonces ¿quién? Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Mas María, ¿qué hizo? Ayúdame a predicar. ¿Qué hizo María? Se quedó en casa. Dice la palabra que Marta, la afanada, al saber que Jesús viene tarde al auxilio, sale a su encuentro. Pero María se quedó en su casa. María, la espiritual, se quedó en casa. María, la que se había llevado la buena parte en el momento que necesitaba más aferrarse a Dios, se llenó de tristeza, se llenó de miedo, se llenó de temor. Esto me deja ver que el verso número 2 del capítulo 11 de Juan me está diciendo: ten cuidado. Ten cuidado que cuando venga el proceso, ten cuidado que cuando venga la lucha, ten cuidado que cuando venga la adversidad, ten cuidado que cuando venga la situación dura y sea el momento preciso en el que necesitas estar firme y creer, no creas. Yo no sé tú, pero hasta este punto en la predicación, en muchas ocasiones yo vi con malos ojos a Marta, y yo dije: Marta la afanada, Marta la que no le importó, Marta la que se entretuvo, Marta la que vio a su atención a otras cosas cuando Jesús era lo más importante. Pero en el capítulo 11, verso 2, Jesús nos hace ver que María, aquella que se había llevado la mejor parte, en el momento que más lo requería el proceso, el dolor le ganó. Se quedó en su casa
En el momento que ella estuvo viendo a su hermano enfermarse, dolerse, quizás no dormir, ese dolor, esa impotencia la limitó y no la dejó salir a encontrarse con el único que era capaz de venir a auxiliarle. Ella lo conocía, mi hermano. Ella sabía la capacidad que Jesús tenía. Ellos sabían que Él había venido a sanar con una palabra, a libertar. Pero cuando llegó la dificultad, no me estoy refiriendo a gente que no es convertida y que no conoce de Dios, sino a mujeres, sino a hombres con propósito, sino a mujeres que han pasado tiempo en su presencia, sino a personas que han sido llenos y no una, sino muchas ocasiones se han llevado la mejor parte, pero que hoy están pasando una dificultad, que hoy están pasando un proceso y el dolor no los deja correr cuando Jesús se aproxima. Los paréntesis de la Biblia no son en vano. Es para que tú te identifiques la situación que tú estás pasando. Quizás en la que menos esperaban que reaccionara, reaccionó. Bueno, hombre, ya llegó Jesús, ya llegó tarde, pero corro y lo encuentro. Y déjame, voy y le cuento. Ha de haber dicho Marta y le digo, llegaste tarde. Una como todas las mujeres, perdón si me refiero mucho a las mujeres, pero estamos hablando de Marta y de María. Una, como buena mujer, va y se presenta delante de Jesús y le cuenta la cantaleta y le empieza a decir, es que si tú hubieras llegado, es que tú llegaste tarde, es que te mandamos llamar, te dijimos que aquel al que tú amas estaba sufriendo en un lecho de muerte, no llegaste. Y Marta hablaba y hablaba y hablaba, y textualmente en el verso 21 Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, seguro, eso te lo pongo yo, dice, coma, mi hermano no fuera muerto. Fíjate las dos reacciones, y estas dos reacciones son las que tenemos los cristianos de hoy en día, los creyentes de hoy en día. Aún aquellos que se han llevado la mejor parte están en peligro cuando el proceso viene fuerte, viene duro a la vida. ¿Por qué el Señor Jesús no lo deja así remarcado desde el inicio? Todavía no nos empieza a decir, Lázaro ya murió. Desde el verso 2 te está diciendo, a ver, ojo, atención en María. Y no solo atención en María, sino atención porque ella no fue cualquier persona, fue la que con sus cabellos ungió los pies de Jesús. Es aquella que todos nos llenamos de admiración y decimos, pero es que se llevó lo mejor. Cuando la dificultad vino, algo pasó. Marta seguía diciéndole a Jesús, si tú hubieras estado aquí, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no fuera muerto. Verso 22 le contesta Jesús, mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios te dará. Y Marta, la afanada, seguía en lo mismo y seguía diciéndolo, pero ya se murió, pero no llegaste. Pero la situación no cambió porque tú no estuviste aquí, no estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cuántas veces tú y yo venimos al altar, venimos a la casa de Dios, nos hincamos en nuestra casa, o el simple hecho te apartas ahí donde no hay nadie y comienzas a voltear al cielo y le dices, Señor, llegaste tarde, mi matrimonio no tiene solución, mi hijo está cada vez más perdido, me han dicho el médico que estoy desahuciado, veo que mi salud se acaba. Y ahí está la voz de Jesús diciéndote, no te he dicho que lo que pidieres de Dios te dará Dios. Pero seguimos con la actitud de Marta, cerrados nuestros oídos. El dolor es tan grande que no te está dejando escuchar lo que Dios quiere decirte. Yo no sé quién está pasando esto,
a quien el dolor no te deja escuchar lo que Dios te está diciendo. Este es el momento en el cual más necesitas creer, donde tus ojos no lo ven, donde para ti la puerta se cerró, donde para ti ha empezado a cerrarse todas las salidas, donde para ti es imposible. Se abre la puerta para aquel que todo lo hace posible. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y seguía Jesús insistiendo con Marta. Seguía Jesús diciéndole. Jesús dice, verso 23, ¿resucitará tu hermano? Y Marta le contesta otra vez. Parece que ya le estaba poniendo atención, pero le dice, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. Yo sé que en aquel día postrero, mi hermano, pero llegaste tarde. Pero te hablé y no estabas. Y le volví a decir Jesús, te recuerdo, Marta, te lo puse yo, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Aunque tu situación esté muerta, dice la palabra, el que cree en Jesús vivirá. Aunque la puerta se haya cerrado, aunque el trabajo se haya acabado, si Dios ha dicho que no va a faltar nada en tu casa, aunque tú digas el negocio se me cayó, el negocio se fue en picada, no prosperó, dice la Biblia, aquella situación que tú estás viviendo, que ya ves muerta, aunque esté muerta, vivirá. Y mientras tienen todo este diálogo, María sigue sin aparecer en escena. Qué tremendo cuando a las personas que somos muy maduras, muy firmes, aquellos que nos hemos llevado la buena parte, dejamos que el dolor acabe con nosotros. Dejamos que el dolor no pueda, que nos limite. ¿Te has visto en algún momento de tu vida en una situación como esta? Cuando nuestros oídos, mis hermanos, están puestos de manera horizontal y empiezas a escuchar a todos los que están en tu derredor, mueres. Estás en peligro que tu vida espiritual muera. Pero cuando tu oído comienza a prestar atención a lo que tiene que decir Dios, el panorama cambia, la familia cambia, el trabajo cambia, la condición de salud cambia. Cuando inició todo esto de la pandemia, hace poco tiempo, vivimos una situación dura en mi casa. Mi esposo fue diagnosticado con esta enfermedad de COVID. Fue de los primeros en enfermarse, de los que yo conozco aquí en donde nosotros vivimos, en Nuevo León. Y yo no le voy a decir que no tuve miedo, sí tuve miedo, porque las estadísticas me indicaban que, bueno, mi esposo es diabético y todos escuchábamos en las noticias lo que pasaba cuando un enfermo de COVID, con diabetes y con otras enfermedades, les daba esta situación. Empiezo a escuchar todo este tipo de proceso que la gente en muchos países, porque el mundo entero fue tocado con esto, y mi corazón, no te voy a mentir, se llenó de angustia, se llenó de preocupación. Yo delante de mi esposo, yo le decía, no tienes nada, no te pasa nada, no es cierto, levántate, ponte a trabajar. Y ahí lo traía yo, pero en mi intimidad con Dios, yo me iba de rodillas y lloraba. Y yo le decía a Dios, la estadística dice esto, el cuadro que tiene mi esposo me indica esto. Veo como familiares, como amigos, como gente conocida, lejana, está muriendo, se está yendo, y en mejor situación que mi esposo. Cuando yo le estoy diciendo eso a Dios en mi oración, claramente siento de parte de Dios, guarda silencio. Y le comienzo a decir, ¿qué me tienes que decir tú? Y un día como hoy, Dios está diciendo a ti, Dios me dio esta palabra. Esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Es bien importante que salgas al encuentro con Jesús.
que te destapes los oídos, que dejes de escuchar la estadística que es una mentirosa, la situación que es falsa, y que comiences a escuchar que tiene el reino de Dios para decirte, porque cuando tú ves fracaso, cuando tú ves derrota y alzas tus ojos a Dios, Dios siempre tiene una palabra para ti. Y cuando Él dice que esto que te estaba haciendo buscar ya el terreno donde ibas a ser sepultado es para su gloria, comienza a creerlo. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Por eso dicen que estamos locos, pastor, porque creemos a aquel que no hemos visto. Porque en medio de la vida cotidiana, que trae enfermedades, que trae problemas, que trae situaciones, que trae adversidades, dijo Juan 16:33, en el mundo tienes aflicción. Y no lo sabemos de memoria, pero no lo sabemos de memoria a medias. Porque esta cita de Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. Nos dijo anticipadamente: esto que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo porque sé lo que te estoy diciendo. La única manera en que vas a tener paz es escuchando lo que te estoy hablando. En el mundo tienes aflicción, en el mundo tienes escasez, en el mundo tienes problemas, en el mundo tienes aflicción, pero dice Dios en este versículo: pero confía que yo he vencido al mundo. Hoy quiero decirte que no importa el panorama que te esté pintando tu vida, no importa la situación por la cual tú estás pasando, este proceso que estás viviendo te está ayudando para demostrar cuál es tu nivel de confianza en Él. Hasta antes del proceso, todos teníamos a María aquí, en lo alto. La admirábamos mucho. Y no estoy juzgando a María, lo que la estaba viviendo fue muy duro. Nos ha tocado en ocasiones en nuestra vida estar en los zapatos de María. Es difícil. Quizás para ti este proceso está siendo muy difícil, pero qué hermoso sería que tú a la dificultad en este momento tan difícil que se te está presentando, tú le puedas demostrar con hechos, no con palabras: yo confío en Dios. Y me pasó, yo hablaba con todos los del trabajo, con toda la gente, y me decían: déjalo en un cuarto apartado, hazle así, no se le acerque, te va a dar a ti, le va a dar a los niños, le va a dar. Y escuchaba todas esas voces, pero Dios decía: confía en mí. Y se oye bien fácil, mi hermano, pero luego me hablan de la oficina de mi esposo y dicen: ya pasó una semana de que tu esposo está enfermo, les voy a hacer el examen a todos. Y voy de rodillas con Dios: tú me dijiste, Señor. Y todo el mundo me decía: es que seguramente te dio y fuiste asintomático, de los que no sienten nada, pero ya te dio y ahí te va a salir. Y te dicen tantas cosas. Y yo solo le decía a Dios: yo confío en ti. Y ese resultado le va a callar la boca a todos aquellos que decían y que me empujaban hacia el mal, y para ellos va a ser un testimonio de lo que tú eres capaz de hacer, porque mi confianza no está en la estadística, mi confianza no está en el dictamen médico, mi confianza no está en los que me rodean, mi confianza está en Dios. Y al hacer ese resultado, mi hermano, nuestro resultado es que con nosotros nunca ha actuado el COVID. Hoy me pedían por trabajo, por unas alergias, otra vez el examen. Dije: hágamelo de nuevo, porque a mí eso no me va a dar, porque Dios está conmigo y Él prometió que estaría en estos procesos conmigo. Y hoy que me hacía nuevamente el examen, yo le decía: bueno eres, Dios, fiel eres, Señor, para con los que confían en ti. Pero el cristiano normal, el humano normal, se duele, se agobia y comienza a comprar hasta el terreno y busca el testamento y comienza a hacer. Hoy es necesario que tú le digas a Dios: necesito una naturaleza diferente, una naturaleza de reino, una naturaleza que, aunque el médico me esté diciendo: mira lo que te está pasando, tú digas: yo confío en Dios. La semana pasada hablaba con mi suegra, Dios la bendiga donde ella está, y ella me decía:
El doctor habla con ella y le dice: tu situación está muy mal. No entiendo cómo estás de pie. En cualquier segundo tú puedes morir. Y el médico le daba medicamentos y le decía: pero en la condición en la que tú estás, no te van a servir de nada. Y ella me decía, yo me sonreía y me quedaba quieta donde estaba. Y ella hablaba y yo me echaba al morralito este testimonio para contárselo a usted. Y la doctora le decía: pero ¿por qué no lloras? ¿Pero por qué no te mortificas? ¿Pero por qué no te angustias? ¿Pero por qué estás tan tranquila? Y decía ella, y yo callada. Y mientras ella me contaba, yo le decía: gracias, Señor, porque esto es testimonio de alguien que dice: yo no vivo el tiempo que dice el médico, yo no vivo el tiempo que dice el diagnóstico, yo no vivo el tiempo que dice la enfermedad, sino vivo conforme a la misericordia de Dios. Y dale un aplauso a Cristo, porque la misericordia de Dios, según el diccionario, es la inclinación de Dios para ofrecerte su ayuda. La misericordia no es una cualidad de Dios. Dios es misericordia, y Él de manera natural a los que le creen tiene esa inclinación natural por ayudarte. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios al que le creemos. Un Dios que no importa lo que tú estés pasando, no importa si te está costando creer, pero estás creyendo. Aunque tu árbol genealógico te dice: de eso se murió tu papá, de eso se murió mamá, de eso que te dio. Y aunque el médico te diga: lo siento mucho, pero pues si ya se murió tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía política, tu fulano, tu taratara, todo lo que tú quieras, y Dios dijo otra cosa, bueno, sí, pero para ellos quizás no te conocían, pero yo hoy gozo de tu misericordia, yo hoy gozo de tu favor. Y ese es el Dios que en medio del proceso, mi hermano, usted y yo necesitamos vivir. Hoy identifíquese y dígale a Dios: yo era Marta, Señor, la que venía con la cantaleta a decirte: no llegaste, no hiciste y nunca te escuché. O yo era María, la que me di por vencida cuando el zapato me apretó. Ser fascinado por Jesús por un milagro es fácil, pero cuando usted le toca poner de su parte, confiar y creer, ahí Dios conoce y examina su corazón. A mí me deja ver, yo no sé, yo lo entiendo así. El proceso pues quizás no era con Lázaro. Lázaro estaba bien muerto. Lázaro era amigo de Jesús y Jesús lo amaba, pero el proceso estaba afectando a la familia. ¿Qué cosa estás pasando tú en tu casa y que Dios te quiere enseñar? Quizás le estás echando la culpa a Lázaro, al enfermo, y con el que Dios está tratando es contigo. El verso 2 nos deja ver que en este momento Dios nos estaba subrayando con fluorescente: María, aquella que se llevó la buena parte, fue la primera que no salió, fue la primera que se quedó por tanto dolor. Usted no se quede. Si tú estabas como ella, atrincherado en un rincón, llorando tus penas, pues levántate del lugar donde tú te encuentras, porque Jesús ha venido. Acércate a Él para que escuches lo que Él tiene para ofrecerte. Entiendo que quizás en ese momento la más espiritual era María. Quizás María, al escuchar a Jesús decir: resucitar a Lázaro, ella en ese momento le hubiera dicho: vámonos corriendo para que tú lo hagas en ese instante, porque tú tienes poder. Pero ella se dejó vencer antes de acudir a Jesús. No te dejes vencer antes de acudir a Jesús. Hoy es el tiempo, es el momento en el cual más que nunca tú tienes que despojarte de todas esas ataduras y comenzar a caminar hacia Jesús. Esto es lo que yo quería decirte a ti para esta tarde, mi hermano. Dios no se mueve en nuestro tiempo, Él se mueve en su tiempo. Cuando las cosas se vuelven imposibles a tus ojos, es el momento perfecto. ¿Puedes decir conmigo: es el momento perfecto? Bueno, cuando estés en la casa que no hayas que hacer, dilo: es el momento perfecto. Porque Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Es de locos
Y había un loco aún más loco. Santiago nos dice, hermanos míos, Santiago capítulo 1, verso 2, tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas, cuando te encuentres en diversas pruebas. La palabra sumo significa cuando es muy grande, cuando tienes gran intensidad de pruebas, cuando el grado de nivel de preocupación sea el máximo. Dice la traducción del lenguaje actual, siéntete feliz. Dice la Biblia para todos, alégrate. Cuando esté bien emproblemado, que no tiene para pagar el recibo, que la salud, que se le ponchó la llanta del carro, que no hay para arreglar, cuando la cuenta bancaria da vergüenza, cuando te han corrido del trabajo, alégrate. Porque ahí donde se te cerró la puerta, donde se te cerró la oportunidad, donde tu mano ya no tiene nada más que hacer, donde los que prometieron no cumplieron, te abandonaron y se fueron, ahí llega el experto en imposibles, comienza a dar pasos hacia atrás y dile, llegó tu turno, Señor. Y hoy me alegro porque lo que mi capacidad no fue capaz de hacer, el Dios de imposibles obra en tu necesidad.